El día de hoy vamos a entrar a la penúltima sesión de esta serie de enseñanzas en el Evangelio de Lucas. Podríamos utilizar más, pero la realidad es que también yo solamente he tomado porciones de cada capítulo. Si nos fuéramos una por una de las historias que ven aquí, nos tardaríamos de perdida otro año, porque Lucas es muy extenso. Pero yo me he ido poco a poco ahí tomando espacios de cada capítulo, permitiendo que el Señor nos hable y conociendo a Jesús de una manera más personal, presentando más a Jesús también de una manera que podamos tener y entablar una relación más profunda, más personal con Él. Y cuando entramos al capítulo 22, que te digo es la penúltima de las sesiones de Lucas, podríamos hacer más, pero como en Semana Santa tomé del capítulo 24 para hablar de la resurrección, eso lo vamos a omitir y vamos a llegar nada más hasta la crucifixión, una porción ahí. Pero Lucas 22, yo le puse como título a este mensaje: besos, lágrimas y zarandeos. Besos, lágrimas y zarandeos. Mira, a final de cuentas la vida está llena de eso, de momentos donde van a haber besos de amor, besos de pasión con tu esposa, tu esposo, pero también van a haber besos de traición, va a haber gente traicionera por ahí en el camino, y tenemos que entender cómo aborda Jesús todas estas emociones y sentimientos que muchas veces vienen y golpean nuestras vidas, y necesitamos saber cómo abordar estas situaciones. Besos, lágrimas, pues lágrimas van a haber muchas en la vida, a veces de risa. Sabes que yo hace algunos años atrás, justo cuando estábamos plantando la iglesia, en un momento crítico, me vino una parálisis de este lado de mi cara. Y ahora, siempre que como, lloro. Es en serio, siempre que como, así sea unas papitas así, lloro. Entonces me dicen, ¿por qué lloras? Pues de felicidad, ¿verdad? No todo el mundo puede comer. Van a haber lágrimas buenas, van a haber lágrimas de tristeza, de dolor en la vida también. Esa es otra. Y zarandeos, porque Jesús utiliza este término. Este término es exclusivo de Lucas, de la petición del diablo sobre Pedro. Te ha pedido para zarandearte, y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué les parece si oramos y preparamos nuestro corazón para que Él nos hable? ¿Está bien? Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque Tú nos has permitido llegar aquí a congregarnos en este edificio donde Tú traes a Tu iglesia, a Tus hijos. Gracias por Tu palabra. Oramos que Tú vengas, Señor, y lo que caiga en tierra fértil. Yo oro que cada uno que está en este lugar sea tierra fértil, su corazón esté listo para recibir palabra, para que pueda producir a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Yo te decía que Lucas capítulo 22 es un capítulo muy trágico, muy trágico. De hecho, son las últimas 24 horas desde la Santa Cena o de la Última Cena hasta la crucifixión, y podríamos decir que son menos horas, posiblemente unas 16 horas, pero esas 16 horas están cargadas de situaciones. Es más, Juan en su evangelio, él utiliza 6 capítulos para hablar de la Última Cena a la crucifixión. Los mensajes de Jesús, las oraciones de Jesús, él lo extiende todo esto, pero es más o menos el tiempo que transcurre, unas 16, 18 horas cuando mucho. El apóstol Pablo, cuando nos va a enseñar de la Santa Cena, en 1 Corintios 11, él dice: la noche que Jesús fue entregado. O sea, pasaron unas cuantas horas y Lucas nos pone una descripción general de lo que sucede, pero es básicamente esa porción de tiempo de la Última Cena a la crucifixión. Y Lucas nos habla que en ese momento hay discusiones acerca de quién iba a ser el líder. Imagínate, después de que Jesús está atravesando por un momento trágico, complejo, se están peleando los discípulos, ¿quién va a ser el primero? Híjole, es que se parece mucho. Son como nosotros, son seres humanos como nosotros, que somos tan egoístas y muchas veces no vemos el dolor de los demás. Y creo que capítulos como este nos van a ayudar a ser más sensibles
y ver, observar el dolor de los demás. Yo veo que porque aquí hay muchas cosas, mira, hay discusiones acerca de quién iba a ser el líder, el espadazo de Pedro, la oración del Getsemaní, el arresto, la negación, el azotamiento. Son 71 versículos en el capítulo 22, que viene siendo el segundo capítulo más largo del Evangelio de Lucas, después del capítulo 1, con 80 versículos. Pero yo te decía, para los discípulos fueron las horas más críticas. ¿Por qué? Porque ellos sabían del poder que respaldaba a Jesús. Lo vieron caminar sobre las aguas, calmar la tormenta, tocar a los endemoniados y liberarlos, tocar a los leprosos y sanarlos en un instante. Lo vieron hacer cosas sorprendentes y sobrenaturales. Sin embargo, ahora en su mente choca el hecho de que Jesús va callado como oveja al matadero, a la crucifixión, y ellos no saben qué va a pasar. Todavía tenían un poquito de este rezago de ideas revolucionarias o ideas de un Mesías tipo David, que iba a venir conquistando, agrandando el reino de Israel. Y en todo eso ellos se quedan atorados al ver a Jesús ir callado hasta la cruz, cumpliendo también otra de las profecías. Pero los discípulos, yo te digo que para ellos fueron horas muy críticas y horas de muchos sentimientos de depresión, traición, decepción. Hubieron palabrotas y majaderías en el momento, golpes, promesas no cumplidas, incertidumbre, inseguridad, explosiones de violencia. Todo eso está incluido en el capítulo 22, que vamos a leer también una porción. Todas esas emociones las vivieron ellos, y todas esas emociones también las vamos a vivir tú y yo a lo largo de nuestra vida. Pero yo me quiero centrar en dos personajes, dos hombres claves en el ministerio de Jesús. Él los reclutó, caminaron con Jesús los 3 años de su ministerio aquí en la tierra, y finalmente Lucas centra la atención, y estos capítulos finales centran la atención en estos dos hombres, Judas y Pedro. Judas y Pedro. Uno cayó y el otro salió adelante. Uno terminó suicidándose y el otro se recuperó y salió adelante. A los dos se le extendió la misma oportunidad, pero uno actuó en remordimiento y otro en arrepentimiento. Una gran diferencia. Vamos a hablar primero de Judas y su relación con Jesús, y cómo Jesús aborda todo este tipo de sentires, porque vaya que Cristo nos pone un ejemplo de calma, de tranquilidad, de templanza, de dominio propio y de una mansedumbre sorprendente, que aún en medio de nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, Él nos sigue viendo con corazones paciente y amoroso. Pero Judas, ¿quién fue Judas? Bueno, poco se sabe de él en la Biblia. También fue reclutado, fue uno de los 12 apóstoles, caminó con Jesús. Seguramente cuando Jesús envió a los 12, obviamente él iba, y la Biblia nos dice que regresaron diciendo: hasta demonios se nos sujetan. Vieron sanidades, vieron milagros. Sin embargo, Judas tenía un aspecto que nos revela Juan en su evangelio, de algo en su corazón que nunca trató, y ese fue el hecho de que Judas era ladrón. Todos traemos vicios en esta vida, todos formamos vicios desde que somos, algunos desde niños, según cómo hayan sido creados, hasta grandes. Hay cosas, hay vicios ahí, que cuando venimos a Cristo, Cristo quiere que todo vicio, toda conducta, todo pasatiempo carnal y pagano, lo rindamos delante de Él, porque necesitamos hacerlo, necesitamos rendirlo para triunfar y caminar en victoria, aún sobre aquellas cosas que sentimos que pueden estar sobre nuestras vidas o que nos atan. El Señor quiere declarar victoria aún también de eso vergonzoso que a veces está en nuestras vidas, en las recámaras secretos de nuestro corazón, en los momentos donde nadie nos ve. También el Espíritu Santo quiere conquistar esas áreas de nuestra vida. Y Judas traía esto.
a él le gustaba robar. Juan lo dice en su evangelio. Dice, esta es una escena donde se va a dar un perfume a Jesús, se va a dar derramar un perfume, y Judas brinca diciendo, no hombre, es que si lo diéramos a los pobres. Pero fíjate la anotación de Juan, dice en el versículo 6 del capítulo 12 de Juan: dijo esto no porque le interesaran los pobres. Hay gente que no le interesan los pobres, pero en darle a los pobres hay mucho dinero, y ahí hay que tener cuidado, porque hasta esas intenciones Dios las ve y saben que están mal. Y aquí dice, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, o sea, era el administrador del ministerio, acostumbraba a robarse de lo que le echaban a ella. Y me encanta porque la Biblia no maquilla los errores de los hombres. La Biblia no los hace más higiénicos, no les pone un filtro tipo Instagram para salir así bonito en la foto. No, la Biblia te dice las cosas tal cual son, la neta, la verdad, como vienen las cosas, y es importante entender eso. Ahora, te voy a decir también algo más. Nosotros no creemos en la doble ocupación. ¿Qué significa eso? Que un cristiano no puede ser poseído por el diablo, porque donde Dios está, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y cuando Dios toma a sus hijos, bueno, Él nos da una libertad, a menos que los hijos abran puertas en su vida, abran puertas en su corazón, en su mente. Y entonces, abriendo puertas, es que el enemigo muchas veces se puede introducir, como posiblemente sucedió con Judas. Que si Judas fue hijo, que si no fue hijo, que si no anduvo con el Señor, que si fue hipócrita, eso no lo podemos saber a profundidad. Lo que sabemos es que hubo en su corazón algo que nunca se dio completamente, esto de robar. Y en el capítulo 13 de Juan, que ahorita estoy utilizando este evangelio como referencia, dice en el versículo 2: llegó la hora de la cena, y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para traicionar a Jesús. Transcurre la cena. De hecho, también Juan es quien nos dice que él ahí dice: el que moje su pan conmigo en el plato, ese es el que me va a traicionar. Y Judas dice: Señor, ¿soy yo? Y Jesús le responde: tú lo has dicho. Se lo habla. Y en el versículo 27 de ese Juan 13 dice: tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Ahí sí ya entró Satanás, se apoderó de él. Aquello que quedaba todavía quizás sin conquistar por Satanás, ahí terminó de conquistarlo, y fue donde Judas toma la decisión de decir: ahora sí, lo voy a traicionar, me voy a ir a favor de esas 30 monedas de plata. Y Jesús le dice, y yo creo que le habla a los dos, a Judas y a Satanás: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Más adelante sabemos que Jesús se va a orar, va al Getsemaní, es donde Mateo nos dice que ahí su sudor eran como gotas de sangre. Está orando Jesús, es cuando le dice a los discípulos: quédense ahí a orar mientras yo voy a buscar al Señor, y se quedan dormidos. Y luego regresa Jesús y los encuentra ahí dormidos, y después de eso hay una turba que viene de gente, una multitud de personas grande que viene a buscar a Jesús. Y Judas les dice: mira, al que yo le dé un beso, ese es al que van a agarrar. Y viene Judas, lo besa, y Jesús le dice: ¿con un beso entregas a tu amigo? Porque, amados, en esta vida van a haber besos, yo te decía, de amor, de pasión, de deseo, de amistad. Van a haber ósculos santos, como dice el Pablo ahí, pero también van a haber besos de traición. A veces no será un beso físico, a veces será gente que te diga y que te alabe, que estoy contigo y que eres muy buena onda y que me caes muy bien y somos amigos, y tú y yo hasta el infinito y más allá. Pero después te van a traicionar y van a hablar de ti. ¿Y cómo vas a lidiar con eso? Jesús pasó por eso para enseñarnos a nosotros cómo pasar a través de eso también.
Y aquí después de eso se va Judas con este terrible sentir de remordimiento. Ahora, ¿qué es el remordimiento? Pues es un sentir de pesadez, dolor, pueden haber lágrimas, puede haber una forma de quebranto, pero no es un verdadero quebranto, porque la persona vuelve a lo mismo. Esa es la onda del remordimiento. La persona cae otra vez en los mismos hábitos, mismos pecados, mismas costumbres, mismos vicios, mismas conductas, porque en el fondo no hay un deseo profundo de cambio. Y más allá que un deseo humano de cambio, no hay un quebranto. ¿Qué es lo que pasa en el quebranto? El quebranto es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, que fue lo que tuvo Pedro, y a continuación voy a hablar de él. El quebranto es cuando tú caes al suelo, te das cuenta, no puedo más, volteas los ojos al cielo y empiezas a decir, ayúdame, ayúdame. Y ahí en el quebranto es donde se produce algo nuevo, donde hay algo que el Señor hace y regenera en nosotros para que le empecemos a buscar de otra forma. Porque el remordimiento, amados, es muy peligroso. Es sumamente peligroso, yo diría. ¿Por qué? Porque no quita el peso de la culpa y el pecado sobre tu vida, solo lo adormece. O sea, en otras palabras, llorar es una terapia muy buena. Llorar, derramar lágrimas, te sientes descanso. Pero si es un remordimiento, estás adormeciendo la culpa, la pesadez que produce el pecado, la rigidez que te produce el pecado, pero no te lleva a un cambio profundo donde vas a ser realmente transformado, ya no en un poder humano, sino en el poder del Espíritu Santo que va a venir y va a tomar tu vida. No hay que confundir, amados, entre remordimiento y arrepentimiento. Las lágrimas no significan mucho, significan algo, no lo demeritamos, pero es el cambio del corazón, el decir te necesito, el decir ya no puedo, el romperse internamente, como yo te decía, de vicios, de hábitos, de chismes, de palabras, de pensamientos. Esta semana pasada tuvimos aquí en el masterclass de intensivo que se va a subir al YouTube. De verdad, iglesia, vea lo que se habló, vean lo que se dijo ahí, es muy importante, porque hay una gran diferencia, yo como te decía, entre esta pesadez que produce el remordimiento y en verdaderamente arrepentirnos. ¿Y sabes qué? Es lo que vivió Judas. Él se sentía apesadumbrado, pero lo llevó a algo trágico. ¿Y a qué? A un suicidio, porque no te quita ese sentimiento el peso del pecado y el peso de la culpa, a diferencia del arrepentimiento. Ahora Pedro también cometió un montón de errores, Es más, si hacemos una numeración de errores, en la Biblia están plasmados más errores, pecados cometidos por Pedro que por Judas. Pero hubo una gran diferencia en él, y la diferencia fue que se arrepintió. El arrepentimiento, yo te decía, es dar pasos a Cristo, pasos hacia Él. Pero todo lo que comienza en estas últimas horas con Pedro, Jesús lo habla y lo profetiza. Esto es también muy interesante, porque esta es una nota exclusiva de Lucas, el capítulo 22, versículo 31 al 34. Jesús le dice: Simón, Simón, están antes de comenzar esta última cena. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Primero, ¿qué significa zarandear? Zarandear es el ejemplo de agarrar un manojo de trigo y zarandearlo de tal manera violentamente para que caiga el trigo y solamente quede la paja. Zarandear es un sacudimiento con la intención de que desistas en tu fe. Y yo quiero recordarte algo: van a haber momentos en la vida donde el mismo diablo va a venir sobre ti a zarandearte para que quites tu mirada de Cristo, porque él no puede tocar tu fe, pero sí puede tocar todo alrededor tuyo, como pasó con Job, para que desistas de quitar tu mirada en Job, pero sostén tu fe. Ahora, ¿qué es fe?
Fe es definida en la palabra en Hebreos por 2 versículos. Primero, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo me lo sé en Reina Valera 60. Pero aún ese versículo puede quedar un poquito ambiguo o abstracto, porque si no lo vives, no lo logras entender. Entonces Hebreos 12:2 ahora nos dice prácticamente lo que es la fe. Y la fe es poner los ojos en Jesús, poner tu mirada en Él, la dirección de tu corazón y tu mirada, ponerla en Jesús y no quitarla de ahí, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces yo te decía, el diablo no puede tocar tu fe, pero sí puede sacudir tu alrededor para que quites los ojos de Jesús. Ahora quiero registrar o quiero hablar de algunos de los errores de Pedro para que veas de lo que estamos hablando. Número 1, primero, y hubieron previos a pero primero anda de valentón, ¿sí? Yo siempre he pensado que tenía ahí un abuelo mexicano, una tía mexicana, algo, porque parece hasta corrido ranchero Anda de valentón. Versículo 33, después de que Jesús le dice, mira, Satanás ha pedido zarandearlos como trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falle, que ahí está la palabra. Una vez que te arrepientas, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, vuelve a mí y tú vas a reafirmar a tus hermanos. Pero aquí después de ese pasaje, el versículo 33 dice, Pedro dijo, Señor, pero ¿cómo? Si yo estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, para mí, después de que Jesús dice eso, ahí muere. O sea, ya no hubieras dicho nada, no le sigas, no le aumentes. La versión de Mateo me gusta más de esas palabras, dice, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás me negaré. Nada más le faltó ajúa. ¿De verdad? Pero Jesús le responde, mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Segundo, después de la Santa Cena, yo te dije, se van al Getsemaní, Jesús está orando, Jesús les dice, voy a orar allá a solas, me siento muy triste, muy angustiado, oren por mí. Y Mateo nos dice que iban Juan, Jacobo, Pedro, Andrés y otro de los discípulos. Y estando orando allí, después de que Jesús mismo les dice, oren por mí y oren ustedes para que no caigan en tentación, se queda dormido. Bueno, número 3, eso está en Lucas 20, 22, 40. Número 3, se levantan y en un arranque de violencia, cuando vienen a buscar a Jesús, saca una de las 2 espadas que traen, porque hasta eso nos especifican los evangelios, y en un arranque de coraje avienta el espadazo, que su amigo Juan registra que a quien le da el espadazo se llama Malco, y le corta la oreja. Si hubiera tenido una oreja de mi tamaño, pues cae un pedazote así, ¿verdad? Yo nunca sé si le cortó toda la oreja o le cortó un cacho, no sé, pero Jesús lo toma y lo sana en un arranque de violencia. Imagínate, veo como a un Pedro en éxtasis de una cosa a otra, y muchos sentimientos y muchas emociones y violencia, y ahora lo peor de todo, niega a Jesús. Déjame leer esta porción ahí de Lucas 22, 54, porque Lucas hace una anotación muy interesante también y dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se les unió. Y entonces una criada lo vio y ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente, o sea, como que lo analizó, y dijo, estaba con él, pero él lo negó diciendo, muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como 1 hora más tarde,
Otro lo acusó: seguro que estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé lo que estás hablando, respondió Pedro. Y Mateo añade que ahí suelta de maldiciones. Se le florea la boca, para que veas que yo no andaba con Jesús. Y en el mismo momento que dijo eso, cantó el gallo. Ahora se dice, esto no lo dice la Biblia, lo dice la tradición, creo que es Josefo quien lo escribe, uno de los historiadores del primer siglo. Dice que años después, ya cuando Pedro había sido restituido, había vuelto en su ministerio, era otro hombre. Cada vez que Pedro se paraba a predicar en las multitudes a las que les predicaba, no faltaba un irrespetuoso por ahí que gritaba para recordarle de su error. Porque así es la vida, ¿no? En la vida a veces gritan más fuerte nuestros errores que nuestro presente y nuestro futuro. Muchas veces para nosotros nos paramos al frente del espejo y te gritan más tus fracasos, las etiquetas, las heridas del corazón, los pecados del pasado, que la misma Biblia, lo que la palabra dice sobre ti, las palabras y promesas de Dios sobre ti. Y creo que eso lo tenemos que cambiar. Porque fíjate lo que dice a continuación, y fue otra de las cosas. Número 5, lloró amargamente. Creo que este es el momento más oscuro en la vida de Pedro, más oscuro. Y el momento más oscuro normalmente es el momento de mayor quebranto, el momento de más dolor. Y ahí tenemos dos opciones: una, la de Judas, que sea un remordimiento; otra, la de Pedro, voltear al cielo y decir: ayúdame, 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 no puedo más. Yo no sé cuántos de ustedes vienen así en esta tarde. No puedo más, he cometido muchos errores, me siento así, estoy mal. Me veo en el espejo y me decepciono a mí mismo. Y por más palabras de afirmación y échale ganas, y tú puedes, y leer cosas positivas, siempre que haya remordimiento en ti, no te va a quitar eso, el peso del pecado, el peso de la culpa, hasta que haya arrepentimiento, quebranto, y le digas al Señor: ayúdame, ayúdame. ¿Y qué crees? Él te va a ayudar, Él va a estar contigo, Él va a estar a tu favor, no te va a dejar solo. Dios es irresistible al quebranto, irresistible. Y aquí dice: lloró amargamente. Entonces el Señor, y esta es la nota exclusiva de Lucas, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y me encanta porque lo acaba de negar, el gallo canta, la tercera vez el gallo canta. Imagínate a Pedro levantando su mirada, Jesús viéndolo, y hay miradas, ¿verdad? Hay gente que te voltea la mirada, hay gente que no te puede sostener la mirada. Hay mirada como la de tu mamá cuando eras niño, que con una mirada te alineabas. Por lo menos así era mi madre. Estábamos haciendo un relajo y nada más volteaba y te alineabas porque sabías que aguas. Hay miradas de amor, hay miradas de vergüenza, hay miradas de decepción. ¿Cómo sería la mirada de Jesús? Yo te aseguro que la mirada de Jesús tenía que ver con lo que le dijo a Pedro: estás siendo zarandeado, te van a zarandear, pero yo he rogado que tu fe no falle, que no te falte la fe. Cuando te arrepientas, porque vas a salir de ahí, y te reanimes, ve por tus hermanos y tú afírmalos a ellos. Entonces aquí dice: el Señor se volvió y lo miró directamente. Entonces Pedro se acercó, se acordó de lo que el Señor le había dicho cuando dijo: hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Ahora, ¿qué hace Jesús ante tal humanidad de Pedro? Ya vimos que a Judas lo trata bien, con bondad. Le dice: con un beso me vas a entregar.
¿Por qué en otra porción dice, ¿por qué me vienen a buscar con palos y con antorchas? ¿No me vieron en el templo enseñar todos los días? ¿Por qué vienen así a agarrarme? Pero a Pedro, fíjate, primero ora que su fe no falle. Segundo, lo anima diciéndole, cuando vuelvas en sí, afirma a los demás. Cuando se queda dormido, nos dice el pasaje que le dice, está bien, Pedro, duérmete un poco, un ratito, échate un coyotito, sé que lo necesitas. Cuando saca la espada, lo calma. Cuando están discutiendo todos ahí, que yo voy a ser el mayor y que yo soy el principal, y cuando él se vaya, que quién sabe qué, les dice, ya basta. Creo que a veces necesitamos un ya basta de Dios, ya basta. Y cuando lo niega, lo ve con ternura, porque así nos ve el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes vienen aquí sintiendo que tus errores pesan más que su palabra. Jamás van a pesar más tus errores que su palabra. Su palabra está por encima de todos tus errores. Pero no te quedes en tu error, porque entonces sería remordimiento. Sal de ahí y busca al Señor. Y por último, mira, esto es muy interesante. Pedro y Juan, más adelante, ya que se derrama el Espíritu Santo, se hacen un dúo dinámico, la verdad, así impresionante. Amigos. Hechos capítulo 3 versículo 2 dice que ellos eran los que iban entrando por la puerta del templo La Hermosa, y cuando ven al paralítico ese le dice, no tenemos dinero, pero de lo que tenemos te damos, levántate y anda. Y predica Pedro, y Juan está ahí y hacen algo, y Juan le dedica el capítulo 21 de su evangelio a la restitución de Pedro, porque no queda ahí, no queda en el lloro amargo, sino que ahora viene el hecho de que Jesús lo restituye, lo levanta, lo anima, lo vuelve a poner en una posición de liderazgo para cumplir el propósito que Pedro tenía. Y Juan capítulo 21 está en medio de una escena también muy interesante y hermosa, porque aunque Jesús ya había resucitado, los pecados ya habían sido tratados. Están ellos ahí en la playa del mar de Galilea, de Tiberias, que es el mismo, y Pedro dice, pues hay cuentas que pagar, familia que sostener, me voy a pescar, muchachos, me voy a pescar. Y los demás, pues yo me los imagino así haciéndose la cabeza, pues nosotros también. Y se van a pescar, y están ahí, y llega Jesús y empieza a preparar un desayuno con pescado y pan, pero también les dice, muchachos, avienten la red del otro lado. Y ahí es donde ellos reconocen, es el Señor. Y dice que recogen la red con 153 peces. Pero antes de eso, Pedro, que andaba semidesnudo, porque eso dice Lucas, se avienta, nada, empieza a hablar con Jesús. Llegan los demás, traen los peces. Jesús les está terminando de hacer el desayuno, están platicando con él y nada más una pequeña anotación. Cuando Jesús le llama a Pedro por primera vez, le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero en su decepción y su angustia, su lloro amargo, el hecho de que no ha cerrado esa etapa de que cometió el error y ahora Jesús lo tiene que restituir, dice, pues me voy a lo que sé hacer para sacar el sustento, y se va al mar a pescar. Pero Jesús lo está esperando con pan y con un pez asado. ¿Qué fue lo que Jesús dio en la alimentación de los 5,000 que todos ellos presenciaron? Que hablaba de su provisión. Él es un Dios proveedor. Él dio peces y panes. No le estaría diciendo a Jesús, hey, yo te llamé a ser pescador de hombres, yo te voy a sostener, así como con los 5,000 te sostuve, también te voy a sostener el día de hoy cuando desayunes conmigo. Pero no lo deja ahí. Después de que comen todo, se sacian, están en la risa. Para ese tiempo todavía no había, pero si hubieran sido mexicanos, estaríamos ahí con el cafecito y una concha, ¿verdad? Pero bueno, eso ya. Pero ahora Jesús termina y salda este momento.
Juan 21 dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Esta pregunta, algunos comentaristas dicen que significa: ¿me amas más que a tus amigos? O ¿me amas más que a estas cosas? Significando peces, redes, barcos. Ahora, cuando hemos escuchado este mensaje en muchas ocasiones, hemos utilizado las palabras que se usan aquí en Juan en el griego, filos y agape, que significan amor en distintos niveles, como querer y amar. Sin embargo, Juan en su evangelio las intercambia como sinónimos en distintos momentos. Cuando se hace la traducción al griego inspirada por el Espíritu Santo, así se traducen: pero los discípulos hablaban arameo. Esto es interesante verlo, porque no se trata tanto de que Pedro no podía decirle: sí, te amo y estoy dispuesto a dar mi vida por ti, sino se trata más bien de las palabras de Jesús cuando empieza a restituir y a afirmar a un hombre que había fallado. Así como Dios te voltea a ver a ti con amor, y su amor por ti no mengua, su amor por ti no se castiga, su amor y sus propósitos hacia tu vida. Tú tienes que entender esto: aunque hayas cometido tremendos errores, aunque estés al borde y te sientas al borde de un precipicio, que sientes que no puedes más, su amor por ti no desiste. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra dice que Dios te ama, que Él es amor, y así expresa su corazón por ti. Y eso te tienes que acordar, porque Pedro, en medio de sus errores, fíjate cómo le dice Jesús. Cuando Pedro dice: sabes que te quiero, y Jesús dijo: cuida de mis ovejas. 3 veces lo mismo, y al final Jesús dice: apacienta mis ovejas, que algunas traducciones dice: mis queridas ovejas. Y luego Jesús le dice: cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás las manos, otro te llevará y te llevará donde no quieres ir. Si bien esto puede hablarnos mucho también, porque habla de cómo cuando sabemos quién nos ama, le vamos a seguir. Y aquí hay una anotación, dice: esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y si bien en el registro bíblico no nos dice cómo muere Pedro, sabemos nosotros también por la historia que Pedro muere crucificado. Pero porque esta fue también de la tradición, cuando él predicaba le gritaban como gallo. Cuando él muere y llega a la cruz, la tradición dice que Pedro les da una indicación, les dice: por favor, no me crucifiquen como a Jesús, por lo menos voltéenme. Y muere crucificado al revés. Y eso también queda ahí en la tradición y en la cultura de la iglesia. Pero es aquí donde nuestro Señor Jesucristo lo restituye, diciéndole: apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Y aquí es donde nace su ministerio pastoral. Y es donde nace el ministerio pastoral de la iglesia. Porque pastor no es nada más el que está aquí al frente y que les comparte o que viene y hace. Pastores somos todos, amados. Tú eres pastor de tu familia, varón. Padres son pastores de sus hijos. Y nos pastoreamos unos a otros cuando nos cuidamos unos a otros, nos procuramos unos a otros. Que obviamente el pastor o el oficio pastoral va a estar limitado en eso. Por eso el cuerpo es unos a otros. En una ocasión fui a una iglesia en Estados Unidos y tenían un folleto que me llamó mucho la atención, y el folleto tenía una silla vacía, y al final decía, o en la parte de abajo del folleto decía: si extrañas a alguien en la iglesia, llámale. Es importante que entendamos eso, y es lo que Jesús le está diciendo a Pedro: tú vas a restituir a tus hermanos. Es importante captar esto también. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? De repente tenemos estas ideas
A mí me ha pasado esto muchas veces, se las podría contar varias veces, de gente que dice: hace 3 meses, 4 meses, 5 meses llegué a la iglesia y estaba orando para que alguien se acercara y me hablara. Oye, yo me puedo pensar, ¿y tú no puedes levantar la mano y decir: necesito ayuda? No somos adivinos. ¿Por qué te comento esto? Por la importancia y la necesidad que tenemos de que nuestro corazón sea pastoreado. Pero quiero terminar en esta hora cómo Jesús, a pesar de tu humanidad y mi humanidad, Él sigue viéndonos con ojos de amor, con ojos de ternura. A pesar de nuestros errores, Él nos sigue viendo con ojos de amor, nos equipa, nos restituye, nos sitúa para poder tener una voz para ministrar a otros.